Bien, ahí estamos. Bueno, bueno, bienvenidos nuevamente. Hoy lo que vamos a trabajar, ¿sí? Hoy lo que voy a desarrollar es el punto, creo que del programa figura como, no me equivoco, el punto 1.3.3, ¿sí? Que es el abordaje que hace el psicoanálisis. Vamos a tomar algunos conceptos como básicos del psicoanálisis, que es otra de las psicologías, ¿sí? Que vamos a utilizar bastante, que va a ser nombrada de forma bastante regular por los autores que vamos a seguir viendo, que son más específicos después de psicología laboral. Pero bueno, vamos a ver los basamentos que plantea, digamos, el psicoanálisis para pensar la conducta humana. Bien, para eso yo les voy a dar, ¿sí? Esto lo van a tener después de la clase, no lo van a tener hoy, sino después, un texto de Freud, ¿sí? Es un texto que tiene 4 apartados, que se llama Esquema del psicoanálisis. Es un texto que Freud hace, que escribe, ya sobre el final de su obra, ¿sí? Por lo tanto es un texto que funciona como una especie de resumen de lo que el psicoanálisis plantea, digamos, como sus principales desarrollos, ¿sí? Entonces, ustedes se van a encontrar con que en esos 4 apartados les va a hablar de 4 cuestiones, 4 temas, digamos, que son esenciales al psicoanálisis, ¿no? Uno de esos temas, el primero de esos temas, es el aparato psíquico. El aparato psíquico, que plantea, nosotros venimos hablando, vieron, de conciencia, de procesos mentales, ¿sí? Venimos hablando de la conciencia, de esa parte, digamos, mental, y la venimos nombrando de distintas maneras de acuerdo a las psicologías que vamos viendo. Para el psicoanálisis, para Freud, que es el creador del psicoanálisis, que por ahí es muy conocido, por ahí ustedes lo han escuchado nombrar a Freud, Freud lo que va a plantear es el concepto de aparato psíquico. Él va a idear un modelo de lo que es el aparato psíquico, ¿sí? Y no dice conciencia, dice aparato psíquico. Eso ya nos da una idea de que el aparato psíquico es algo que va más allá, de que es mucho más abarcativo, mucho más amplio el concepto de aparato psíquico que el de conciencia. O sea que la conciencia es una parte del aparato psíquico. Eso es lo que estoy diciendo. Para Freud también, ¿no? Entonces, hay otro de los apartados, hablando de esto, donde Freud nos habla de las cualidades psíquicas, ¿sí? Nos habla de cualidades psíquicas de las representaciones psíquicas, ¿sí? Cuando hablo de representaciones, estamos hablando de los contenidos mentales, ¿sí? ¿Se acuerdan que Wundt hablaba de imágenes, ¿sí? Para hablar de los contenidos de la conciencia decía imágenes, sensaciones y sentimientos. Bueno, Freud nos habla de representaciones, ¿sí? O sea, yo, por ejemplo, cualquiera de ustedes, ¿qué es una representación psíquica? Podemos representarnos psíquicamente algo mediante una imagen, ¿sí? Pero también mediante un concepto, ¿sí? Esas son representaciones psíquicas. Si yo les digo, por ejemplo, árbol, ¿sí? O árboles, bueno, ustedes entienden con esa palabra un determinado concepto que abarca una serie de elementos en el mundo, ¿sí? Que tienen la cualidad o que tienen la característica de entrar dentro de la descripción de lo que es un árbol o lo que son los árboles, ¿sí? Y ustedes lo pueden definir, pero definen todo esto, todas estas representaciones que ustedes se arman en el aparato psíquico, lo pueden definir mediante palabras o pueden tener una imagen de eso, una imagen de un árbol, ¿sí? Una imagen paradigmática de un árbol. A ustedes capaz que se les ocurren distintos árboles, ¿sí? Porque seguramente tengan no sé, una idea prototípica, ¿sí? Una imagen prototípica. O sea, una imagen que es común en un ser humano,
con respecto a una determinada categoría, una determinada clase. O sea, lo que les estoy diciendo, algo prototípico es algo que es como un ejemplo que toman todos, ¿sí? Es lo mismo. A ver, le voy a dar un ejemplo de esto. Es una pavada, ¿eh? Esto no es algo general, no es algo de la psicología general. Quiero decir que cuando yo les pregunto, ¿sí? Por ejemplo, les pregunto a ustedes, les digo, bueno, digan la primera fruta que se les ocurra. Díganlo. Manzana. Manzana. Está al revés, perdón. Pero Se ve, manzana. se ve. Se ve bien, se ve bien. ¿Sí? Bueno, Sí, sí. ¿cómo sabía yo que ustedes iban a Sí, decir? sí. Seguramente a algunos se les habrá ocurrido tomate, o no Es lo sé. mismo. Es lo mismo que el ejemplo cuando te pregunto, cuando había un test psicológico, así, un análisis, que te preguntaba, pensá un color y una herramienta que use el carpintero. Y todas las personas decían rojo y martillo. Sí. Es como un prototipo. O sea, es como es un modelo o el ejemplo típico, digamos, eso. ¿Sí? Esto es una pavada, ¿no? Pero digo, nosotros tenemos, o sea, hacemos representaciones, ¿sí? Tenemos representaciones en nuestra mente. Para Freud, ¿sí? Hay representaciones que pueden ser mediante imágenes o mediante palabras, ¿sí? Que no es lo mismo, y afectos, ¿sí? O sea, tenemos representaciones y afectos. Y esos son los contenidos de, podemos decir, del aparato psíquico, ¿sí? Bien, Freud dice eso, plantea esto. Ahora, lo que va a decir Freud, más que nada, es que esas representaciones y esos afectos, y más que nada las representaciones, va a decir Freud, tienen cualidades diferentes. ¿Qué cualidades son? Esas cualidades son el de esas representaciones ser conscientes, preconscientes o inconscientes. ¿Sí? O sea que una idea, una representación en nosotros puede pasar por distintos estados o cualidades, ¿sí? Ahora les voy a explicar por qué esto es importante para Freud, ¿no? ¿Por qué es importante esta cualidad de una representación? ¿Qué sentido tiene? Lo primero y principal que va a decir Freud comienza su enseñanza o su descubrimiento, digamos, a partir del trabajo con ciertas patologías, porque Freud era médico, ciertas patologías que presentaban unas pacientes que eran denominadas histéricas, ¿sí? Y esas pacientes presentaban ciertos síntomas en el cuerpo que la medicina no podía explicar por qué se producían. Presentaban esos síntomas, ¿sí? Y iban a los médicos y los médicos decían, no, salga acá señora, usted no tiene nada, yo ya le hice un montón de exámenes y a usted no le pasa nada, y usted, no sé, se le paralizaba el brazo a la tipa, ¿viste? Y se le paralizaba el brazo y los médicos no le encontraban ningún problema en el organismo, como para que se paralice el brazo. Entonces Freud, tomando esto, después de estudiar con varios médicos que trabajaban con la hipnosis, que trabajaban con ciertas afecciones así parecidas, Freud dice, bueno, esto es un resumen ultra resumen, ultra acotado. Dice Freud, bueno, entonces, ¿qué es lo que causa que estas pacientes, ¿sí?, les pase eso? Y lo que va a decir Freud es que lo que causaba esos síntomas no era algo orgánico, sino algo psíquico. ¿Sí? Algo que estaba en la mente. Y algo que no solamente estaba en la mente,
sino que era algo que era inconsciente. ¿Sí? Había ciertas representaciones inconscientes que, al ser inconscientes, no tenían acceso a la conciencia, o sea, las personas no sabían que estaban esas representaciones en su cabeza, ¿sí? Y esas representaciones generaban un síntoma. Desde lo inconsciente producían un efecto sobre la conciencia y sobre el cuerpo. Producían síntomas. Les doy un ejemplo. Había una paciente, sí, que Freud analiza, que tenía una renguera, ¿sí? O sea, estaba renga la tipa. Pero esa renguera no era congénita, ni tampoco era una renguera que se podía explicar por la medicina, ¿sí? Y Freud la analiza, bueno, y habla, hasta que llega un momento en un análisis que ella dice, ella tenía una hermana, ¿no?, que fallece. Se acuerda de una escena, ella, que no se acordaba hasta ese momento. Y el análisis la lleva a que recuerde esa escena. En esa escena fallece la hermana de esta paciente y la paciente se acuerda de qué, de lo que pensó en el momento del velorio de la hermana. En el velorio pensó esto. Ahora, resultaba que esta paciente tenía, bueno, le resultaba atractivo el cuñado, o sea, el finado, podemos decir, de la hermana. ¿Mm? Entonces, en el momento del fallecimiento de la hermana, esta paciente piensa, recuerda esto, que pensó, uy, ahora él, el cuñado, va a estar libre. Entonces podría estar conmigo, dice ella, ¿no? Pero si yo hago eso, si yo le demuestro, no sé, que tengo onda, eso sería dar un mal paso. Esa representación, se dan cuenta que no puede ser, ese pensamiento, digamos, enseguida se le hizo inconsciente a esta paciente. Y desde ese inconsciente, ¿por qué se hace inconsciente eso? Se hace inconsciente porque la conciencia no admite ese pensamiento, porque es vergonzoso, porque es algo prohibido, porque la moral nos diría que eso no está bien pensarlo, ¿no? Tal vez la moral ha cambiado bastante, bueno, no importa. Lo que digo es que en ese momento, en donde estaba Freud, la moral era como algo importante, digamos. La moral la tenemos acá nosotros, no es que existe en la sociedad, la tenemos metida en la cabeza, ¿sí? ¿Por qué digo que la tenemos metida en la cabeza? Porque nosotros sabemos que hay cosas que están bien o están mal, cosas que nos dan vergüenza, cosas que decimos o no omitimos decir, perdón. ¿Por qué? Porque queda mal, porque no sé, ¿sí? Porque no está bien decirlo, porque la moral nos dice que eso no está bien. Pero ¿qué pasa? Este proceso de que algo, una representación, un pensamiento, como en el caso de esta mujer, se haga inconsciente, no es algo que uno domine, ¿sí? Sino que automáticamente, ¿sí?, hay una defensa contra eso. No es que la tipa decía, bueno, no lo voy a decir. No, se lo olvidó totalmente, se hizo inconsciente eso, ¿sí? Cuando se hace inconsciente y quiere volver a la conciencia, hay una tapa, hay algo que se llama un mecanismo de defensa, que es la represión, que hace que eso se quede en el inconsciente y no pueda volver a la conciencia. Pero ¿cómo vuelve? Vuelve a través de un sustituto. ¿Cuál es ese sustituto? El síntoma. ¿Sí? Entonces, a esta mujer lo que pasaba era que le aparecía no ese pensamiento, sino el síntoma. ¿Sí? Que el síntoma tiene características, o sea, fíjense que tiene una relación el pensamiento con el síntoma. ¿Cuál es la relación? Si hago esto, sería dar un mal paso. ¿Y qué le pasa a la tipa? Venga. ¿Se entiende? Rengueaba. ¿Catalina? Dale. Que rengueaba. Claro, rengueaba. ¿Se entiende? O sea, la palabra ahí como representación, ¿sí?, tiene cierto juego, ¿sí? Cierto juego hay. Cuando digo juego estoy hablando no de mecánica, sino
que hay un juego entre, una relación entre lo que le pasa al cuerpo y la palabra, y ese pensamiento, ¿sí? Un mal paso. Una conexión. Claro, hay una conexión, ¿sí? Obviamente que esto es un ejemplo simplificado. Los síntomas son mucho más complejos y no tienen una relación tan directa con lo inconsciente, ¿sí? Sino que están mucho más disfrazado el síntoma, ¿sí? Bien. Ahora, esto es para darles una idea de lo que planteaba Freud, de cómo empieza el psicoanálisis y cómo empieza Freud, ¿no? Y fíjense la importancia que tiene lo inconsciente, ¿sí? Bien. Ahora, Freud va a decir que nosotros tenemos un aparato psíquico, ¿sí? Que ese aparato psíquico no es el cerebro, sino que es una teorización, ¿sí? Él habla de, o sea, nosotros no abrimos el cerebro y encontramos el aparato psíquico, ¿no? Él dice, bueno, el aparato psíquico se va armando, se va construyendo, ¿sí? En el ser humano. Al comienzo, cualquier ser humano, voy a decir esto nada más y después explico. Freud dice, el aparato psíquico está constituido, está armado por 3 instancias o 3 partes. ¿Sí? 3 partes tiene el aparato psíquico, que se van construyendo. Esas 3 partes él las denomina ello, yo y super yo. ¿Sí? Son como 3 partes distintas, 3 instancias o partes del aparato psíquico. En el comienzo de la vida de un ser humano, dice Freud, el aparato psíquico solo está conformado, o solamente hay una parte, que es el ello, lo que se llama el ello. El ello, ¿sí? Dice Freud, es la sede de lo que serían, o es el lugar en donde se encuentran ¿qué? Donde empieza a aparecer ¿qué? Las pulsiones. ¿Y qué son las pulsiones? Las pulsiones, y esto lo podemos ver con el apartado número 3 que habla de la sexualidad, ¿sí? Las pulsiones, dice Freud, son unas fuerzas, ¿sí? Internas que parten del cuerpo, ¿sí? Pero que adquieren representación en lo psíquico. O sea que las pulsiones no son cuestiones que vienen, que no son cuestiones corporales las pulsiones, ¿sí? ¿Son inconscientes? Bien. Primero son parte del ello y el ello es en su totalidad inconsciente. Muy bien. Son inconscientes, piensen en un niño que nace, el niño todavía no tiene formado, o sea, todavía no distingue, no hay procesos que distingan lo consciente de lo inconsciente en el niño. ¿Sí? Todavía no hay inconsciente formado ahí, pero podemos decir que en un adulto todo lo que corresponde al ello va a ser inconsciente. ¿Sí? En el niño que nace, el niño cuando nace es pura pulsión, dice Freud. ¿Qué significa pulsión? Voy a tratar de acotarlo lo más que pueda. A ver, yo le decía, hay una fuerza que viene supuestamente del cuerpo, pero que se representa en lo psíquico. Las pulsiones, ¿sí? Tienen una cualidad, ¿sí? Que la diferencia de cualquier estímulo corporal o necesidad corporal, ¿sí? Freud va a distinguirlo porque dice que si no, estamos en el reino de la biología, ¿sí? Y el hombre, el ser humano, no pertenece al reino de la biología. Y para eso es importante entender también otra cuestión, que es la cuestión de la sexualidad en Freud, ¿sí? Las pulsiones son la representación de la sexualidad, ¿sí? En Freud. ¿Y qué es la sexualidad en Freud? Nosotros podemos pensar que la sexualidad clásicamente aparece ¿cuándo? En la pubertad, ¿no? Digamos, la sexualidad aparece en la pubertad, desde el sentido común. Ahora, ¿Freud qué va a decir? Freud dice que la sexualidad empieza en la infancia, ni bien nace el niño. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esta distinción? Bueno, Freud va a decir, generalmente la sexualidad se piensa como solamente como el acto sexual, ¿sí?
como el coito, ¿sí? Y Freud dice, no, la sexualidad no es solamente lo genital y lo que pasa ahí con los genitales, ¿sí? La sexualidad tiene que ver con cualquier parte del cuerpo que nos suscite placer, que produzca placer, ¿sí? Entonces, él va a decir que el niño, cuando nace, tiene una vivencia, ¿sí? Por ejemplo, cuando es alimentado, le dan la teta, tiene una vivencia que tiene que ver, por un lado, con algo corporal, ¿sí? Piensa en el nene que siente que en su cuerpo entra el alimento, que sacía el hambre, ¿sí? Y lo deja tranquilo, supuestamente. Pero ¿qué pasa? En esa experiencia que tiene el niño, ¿sí? Además de una función de nutrición, una función biológica, aparece otra función, que es la función sexual. Y la función sexual es lo siguiente, no es que se nutra el organismo, sino que se produce placer. En el momento en que el nene toma la teta, ¿sí? sus labios principalmente, experimentan una sensación de placer. Y el nene va a querer volver a repetir esa sensación de placer, independientemente de la función nutricional. Entonces, nosotros, los seres humanos, no somos animales, porque los animales se basan en necesidades y en objetos que vienen a satisfacer esas necesidades. Una vez que se satisface eso, listo, el animal se queda tranquilo hasta que no surja nuevamente el hambre, por ejemplo, o la sed. ¿Mm? El ser humano, sí, está bien, tiene esta parte biológica, pero además tiene la otra parte que tiene que ver con el placer y con la pulsión. Y la pulsión, a diferencia de cualquier otra cuestión biológica, lo biológico queda supeditado, ¿sí? Queda como subordinado a la función del placer. ¿Qué quiere decir que el nene busque placer y que no tenga que ver con la nutrición? Quiere decir que el nene, el bebé, va a buscar estimular esa zona, que son los labios, por ejemplo, ¿a través de qué? A través de un montón de prácticas que realiza con la boca. Por ejemplo, y es el ejemplo que da Freud, el chupeteo, que es el mamar con fruición en vacío. ¿Vieron que los nenes hacen con la boquita, chupetean? Y ustedes dicen, pero si no le sirve para alimentarse, ¿por qué lo sigue haciendo el nene? Y eso no es un instinto ni un reflejo, comienza como reflejo, pero no es eso, no continúa como reflejo en la vida del hombre. El nene lo hace a propósito, eso quiero decir. Y sigue chupeteando en vacío a propósito. ¿Por qué lo hace? Si no le dan de comer, si eso no lo alimenta, ¿por qué hace eso el nene? Y Freud dice, porque busca obtener placer. Busca volver a esa experiencia de placer, que no tiene que ver necesariamente con comer. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros, los seres humanos, de que ese placer, qué actividad, por ejemplo, piensan ustedes que tiene que ver con los labios, nos muestra que eso no tiene que ver exclusivamente con lo nutricional, con lo biológico? Digan que no tengo ninguno acá en cámara que lo esté haciendo, pero a ver, el fumar, ¿puede ser? sí, por ejemplo. ¿Cuál fue la pregunta, profe? Digo, ¿qué actividades hacemos los seres humanos con los labios que no tienen que ver con la nutrición? A veces nos comemos las uñas. Muy bien. Estaba por decir eso porque yo constantemente estoy comiéndome las uñas. Mordérselo por nerviosismo. Sí. Sí. O están con la lapicera. Buscar la ¿eh? lapicera, Sí. no sé. Bueno, y ¿El más silbar? puede ser también. Aunque bueno,
Uno puede, sí, puede estar silbando, sí, fumar también, está bien, está muy bien el ejemplo, Adrián. Pero además, besar. Hay un placer en los labios, en el beso, ¿sí? No besar a tu hermana, ¿eh? Besar en los labios de otro, ¿sí? De otro ser humano. Digo, eso no tiene función nutricional, aunque se quieran comer al otro, ¿no? Está bien, pero no tiene función nutricional, ¿sí? No tiene función nutricional, tiene función de producir placer. De la misma forma que Freud trabaja esta zona, que es la zona oral, va a hablar de otras zonas del cuerpo que tienen que ver con la producción de placer y que tienen que ver con pulsiones, con distintas pulsiones, ¿sí? Freud va a hablar de una fase oral, va a hablar de una fase anal, ¿sí? Cuando hablamos de una fase anal, hablamos de, por ejemplo, lo que hacen los niños de retener o expulsar la caca y de obtener placer en esa actividad, ¿sí? Yo sé que muchos no lo van a reconocer y es escatológico, pero la función anal también tiene un ejercicio, produce placer, ¿sí? Produce placer. Y la sexualidad conoce de esto, evidentemente, ¿no? La sexualidad humana conoce de esto, de la estimulación de esa zona. Pero no solo tiene que ver lo anal con lo excrementicio, también tiene que ver con cualquier uso de la musculatura, que tiene que ver con una pulsión que se denomina de apoderamiento, ¿sí? Que tiene que ver con esto, con el uso de la musculatura. Ahora, fíjense, todo esto, Freud va a hablar de eso, va a hablar también de la activación de otra zona que son la de los genitales, ¿sí? Va a hablar de todo un desarrollo, va a dar de la sexualidad en el ser humano. A nosotros no nos interesa tanto plantear esto de cuáles son las fases de desarrollo, sino más que nada esta concepción, que tiene que ver con la noción de pulsión. ¿Qué pasa con la pulsión? A diferencia de lo que sucede con las necesidades en los animales. Las necesidades se satisfacen, la pulsión no se termina de satisfacer nunca en el ser humano, ¿sí? Entonces el nene, porque, ¿qué pasa? Si uno come, puede decir, bueno, comí hasta que estoy lleno, ¿sí? Pero ¿qué pasa con el ser humano? Y hay gente que tiene tan fijada la libido, o sea, la energía sexual, a la pulsión oral, que no le alcanza con comer, ¿sí? O que come, y come de una manera sin fin, ¿sí? Desconociendo incluso el que está lleno. A todos nos pasa un poquito. Lo que pasa es que más se nota en la obesidad, por ejemplo, ¿sí? Pero así como pasa con eso, pasa con la gente que, yo le decía lo anal, que es esto de retener y soltar, bueno, le pasa con la plata a la gente, eso, o con otras cosas, ¿verdad? Querer tener, apoderarse, tener cada vez más y más. Pasa, ¿no? Pasa mucho. Entonces Freud hace una lectura de todas las actividades humanas, ¿sí? Pensándolas desde ahí, desde la cuestión de la sexualidad. Y vuelvo a esto de la pulsión. Piensen, les vuelvo a esto del aparato psíquico. El aparato psíquico se va formando. En el comienzo está el ello. El ello es la sede donde están todas las pulsiones que se van desarrollando en un niño. Piensen que a un niño ustedes le dicen, bueno, tratan de alguna manera de educarlo y de decirlo, bueno, pará con, o sea, se puede comer, pero hasta ahí, ¿sí? Lo frenan un poco hasta donde come un nene, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esas pulsiones buscan, ¿sí? Se guían por algo que Freud llama el principio del placer, que es la obtención esta, de placer. El problema es que la pulsión no para. Entonces, hacerle entender a un nene, a un bebé de 3 meses, de que ya basta con la teta. Es re difícil, ¿sí? Es difícil hacerlo. A veces los niños, como les digo, chupetean en vacío, se llevan todo a la boca y están estimulando. Ahí se ve, ¿no? La estimulación de esta zona erógena, oral,
¿sí? Constante, porque la pulsión pide todo el tiempo satisfacción y no se satisface nunca. Busca satisfacción, pero no se satisface nunca, no tiene un fin la pulsión. Bien. Eso pasa con los nenes chiquitos, que de a poquito, ¿qué va pasando? El mundo exterior le va poniendo un freno a la pulsión, le va poniendo un freno, le va diciendo, bueno, comés hasta acá, bueno, comés a esta hora, bueno, van ordenando un poco la pulsión, ¿sí? Esa pulsión igual sigue estando, pero a medida que el niño va, digamos, A medida creciendo, que va siendo más consciente, ¿no? a medida que el niño va siendo, sí, se va distinguiendo dentro del aparato psíquico una parte en donde el niño empieza a manejar ciertas funciones. ¿De qué? De su aparato psíquico, ¿sí? Y, y del cuerpo, ¿sí? ¿Cómo va manejándolo eso? Va siendo cada vez más consciente del manejo de eso, ¿sí? Se desarrolla la memoria, se desarrolla el pensamiento. ¿Por qué se desarrolla el pensamiento y la memoria? Por una cuestión simple. Porque si el niño se quedara todo el tiempo chupeteando en vacío, se caga de hambre y no sobrevive, ¿sí? Entonces, en un determinado momento, porque el nene cuando chupetea, además, se acuerda, ¿sí?, de esa experiencia de satisfacción y se queda medio ahí, dando vueltas con la experiencia, con la alucinación. Pero llega un punto en que tiene hambre de verdad. Y ese hambre, ¿sí?, hay algo real ahí que está pasando, que no tiene comida en el estómago, hace que el niño no le alcance con quedarse chupeteando en vacío, sino que tiene que ir a buscar y tratar de producir en el ambiente una respuesta que le dé la teta y que le den de comer. Entonces ahí el niño empieza a utilizar otros procesos, ¿sí?, que tienen que ver con el pensamiento. Bueno, si yo lloro, me dan de comer, ¿sí? Y entonces ahí el niño empieza a usar también el lenguaje. El lenguaje Como es algo. que, como que chupetea por necesidad y por placer. Chupetea más que nada por placer, ¿sí? Chupetea por placer, pero llega un punto en el que intenta esa vivencia de chupeteo en vacío, no es lo mismo que haber tomado la teta, porque en el tomar la teta también se juega la nutrición. Entonces el niño tiene que ir a tratar de buscar en ese objeto, en el mundo exterior, que le venga de vuelta, a revivir esa experiencia donde le dan de comer, realmente. Claro, ¿Sí? claro, por eso decía por necesidad. Sí, lo que pasa es que el concepto de necesidad cae en el ser humano, es solo lo que juega es la pulsión, ¿sí? Solo juega la pulsión ahí. La necesidad se pierde en el ser humano, porque la necesidad implicaría que nos satisfacemos, pero la pulsión no se satisface. Entonces el niño va a intentar encontrar nuevamente la teta, ¿sí? Pero cuando la tome a la teta, tampoco va a ser lo mismo que lo que pasó al comienzo. Tampoco va a ser lo mismo, porque no es lo mismo lo que sucede, digamos, en esa primera vivencia de satisfacción que lo que va a pasar después. ¿Por qué? Porque el mundo nos provee de experiencias que son cada vez distintas, ¿sí? O sea, esa vivencia que tuvo primera y que parece fantástica para el niño, se va a perder, se pierde, porque no se puede repetir idéntica. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque el pezón va a estar más de otro costado, porque va a haber otro aire, porque va a haber otro aroma en el aire, porque no se va a repetir igual. Nada se repite igual en la vida humana, ¿sí? Entonces el niño le va a quedar un resto que no se satisface. Ese resto que no se satisface lleva a que la pulsión todo el tiempo esté ahí, vamos a tener de vuelta la misma vivencia, y no se puede. Pero, ¿qué hace? Hace que el niño empiece a llorar, empiece a comunicarse, empiece a tratar de distinguir qué es lo real de lo que es alucinatorio, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Va haciendo que el niño se vaya desarrollando en el niño el yo, ¿sí? Que el yo es una instancia en donde el niño empieza a gobernar su cuerpo, empieza a distinguir lo que es real de lo que no, las percepciones, empieza a recordar cosas, ¿sí?
O sea, empieza a funcionar la cabeza, podemos decir. Empieza a funcionar la conciencia, ¿sí? Y también el lenguaje, por más incipiente que sea. El llanto es un llamado, entonces es lenguaje, ¿sí? Entonces, empieza a funcionar eso y empieza a aparecer, a distinguirse, hacia los 3 años, más o menos 4, esta instancia psíquica que es el yo, ¿sí? Que está dotado de conciencia, de pensamiento, de lenguaje. Bien. Aparece el yo, bárbaro. El yo empieza a dominar un montón de funciones. El nene se vuelve independiente, ¿sí? Sigue estando el ello con todas las pulsiones y ahí está el yo, ¿sí? Las pulsiones del ello intentan satisfacerse, pero el yo empieza a reconocer que existe un mundo exterior y que el mundo exterior, ¿sí?, tiene sus reglas, diferentes de las reglas del inconsciente y del ello, porque el ello y el inconsciente, ¿qué buscan? La descarga, ¿sí? La satisfacción enseguida buscan el inconsciente y el ello. Y el yo dice, uy, muchachos, esperen, paren, porque acá yo no me puedo comer una milanesa en la mitad de la clase. Bueno, no sé. O yo no puedo, si me gusta esa mina, ir pegarle un palo y violarla. ¿Entendés? Las cosas no son inmediatas. El mundo exterior establece límites. Los otros establecen límites. ¿Sí? Entonces, el yo tiene que tratar de acoplarse a eso. ¿Sí? Busca satisfacer el placer. Sí, también. Pero hace un rodeo por la realidad, hace un rodeo por un montón de acciones, de palabras, de estrategias, ¿sí?, para conseguir ese placer. Fíjense, está el mundo exterior. El mundo exterior impone límites. Incluso si yo digo, me quiero comer una milanesa ya, tengo que esperar a que se haga la milanesa, porque si no me la como cruda. ¿Sí? ¿Entiende? El mundo exterior establece límites para la pulsión. No se puede satisfacer todo, ni se puede satisfacer ya. Cosa que el mundo contemporáneo no entiende. Y nos proponen todo lo contrario, ¿no? Nos venden todo el tiempo la idea de la satisfacción ya, en este instante, con este producto, con esto, con lo otro. Bueno, ese es el mundo que nos toca vivir hoy, que se contrapone y que estimula el ello, y estimula lo inconsciente. ¿Sí? Todas las publicidades apuntan al ello, ¿eh? Bueno, me voy un poco de tema. Pero digo, ya lo veremos con algo, con un autor con un coreano que trabaja que se llama Chul Byung-han, o Han Chul Byung, que es el apellido, que habla de la psicopolítica y de las estrategias de gobierno que hay en la sociedad actual para, bueno, para subjetivarnos de alguna manera. Bueno, no importa. Cierro paréntesis. El coreano después. Lo que iba a decir Freud, ¿sí?, es que aparece el yo. Y el yo empieza a tratar de acoplarse, de adaptarse al mundo. ¿Sí? Se adapta al mundo, se adapta a las limitaciones que el mundo impone, se adapta, nos permite, digamos, modificar con las acciones, nos permite modificar el mundo. ¿Sí? Una pavada. Quiero comer quiero un sándwich de milanesa, quiero una milanesa. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que modificar la milanesa. ¿Cómo? Y la cocino. ¿Sí? Le pongo tal cosa, le pongo tal otra, qué sé yo. La adorno un poco más, un poco menos, me como la milanesa. ¿Sí? Pero modifico el mundo. Voy a modificar el mundo. ¿Por qué? Porque tengo que hacer un montón de acciones. Si no tengo una milanesa, tengo que ir a comprarla, y todas las cosas. Tengo que intercambiar eso por plata. Tengo que trabajar para lograr tener plata para comprar la milanesa, y así, y así, y así, y así, y así. ¿Sí? Una constante adaptación del ser humano a el mundo. Ahora, si yo les digo, por ejemplo, hasta acá, ¿no? Hasta acá. Falta una instancia, que es el super yo. Pero digo, hasta acá. ¿Esto les sirve para pensar situaciones, estos conceptos de Freud, les sirven para pensar situaciones del ser humano en el trabajo? Por ejemplo, de alguien que tiene que empezar un trabajo nuevo, ¿sí?, y debe adaptarse a las consignas de seguridad de ese trabajo. Sí, sirve. Bueno, ¿cómo?
¿Cómo, Y por Alejandro? ejemplo, la persona fumadora que tiene que adaptarse a no poder fumar durante su horario de trabajo. Bueno, bien. Ahora, ¿qué le pasará a esa persona si decimos que tenemos el ello y el yo? Puede ser las Sí, ¿Cómo que pulsiones le que pasa? A ver, primero Pablo, el que se prendió primero. Después siguen los otros. Pablo. Pablo. perdón, soy Juan, pasa que me debe saltar otro nombre porque estoy de otra compu. Ah, Eh, bueno, me figura como Pablo Irigoitía. ¿Qué es el no, profesor? Yo. estoy de la compu de Pablo, sí, soy Juan Pereira. No, que hablaba de las pulsiones, que puede ser, ya que no puede fumar, no sé, masticar un escarbadiente. Interesante, muy interesante. Tu planteamiento es fantástico. Está bárbaro lo que estás diciendo. Está bien. Buscar un sustituto. Muy bien. Está muy bueno eso que dijiste. ¿Alguien más? Me parece que Evelyn. Sí, le puede afectar realmente de diversas formas, porque hoy en día hasta decir que sos fumador puede influir en que te den o no el trabajo en caso de ser una entrevista, suponga. Porque el hecho de ser fumador, el que realmente tiene la necesidad de fumar, por ahí no se aguanta una jornada de 8 horas sin fumar. Entonces, su break constante cada X cantidad de tiempo puede influir en su trabajo. Y al ser una necesidad, ponele masticar un escarbadiente, un chicle de nicotina, no fumo yo particularmente, pero para el que fuma tengo entendido que de golpe es fuerte, no es lo mismo. Y eso también te altera psicológicamente para desarrollar tu trabajo, te altera. Evelyn, ¿cómo lo alteraría, Evelyn? ¿Por qué lo alteraría? ¿Qué pasa Eh, con el Porque fumo? su cuerpo está acostumbrado a recibir esa dosis de nicotina y la acción, sí. Está todo bien, pero tratemos de hablarlo desde el psicoanálisis, no desde un modelo biológico. No es una necesidad, le decía yo, fumar, porque no satisface ningún estímulo nutricional fumar. Claro, claro. Es una estimulación para los labios fumar. Y entonces tiene que ver con las pulsiones, ¿sí? Tiene que ver con el placer en los labios, el fumar, ¿sí? No con el humo que te metes adentro, sino con el placer en los labios, de tener algo en los labios. Pensalo, o sea, no te dejan fumar, no importa que, no, que hables de necesidad, no Al importa. toque, estrés y alterar, y una excitación, como hiperexcitación, un estrés, Pero, ¿qué pasa? que básicamente estás infumable. Está muy bien. Evelyn, pensá esto. El tipo ese que tiene la pulsión, que le está pidiendo que se meta algo en la boca, y que sea un cigarrillo lo que se meta en la boca, no cualquier otra cosa, claro, va a pasar eso, va a pasar que la satisfacción, la pulsión tiende a querer satisfacerse y el yo que le dice, no, no podés, si querés conservar el laburo, no podés fumar, ¿viste? Pero hay un quilombo adentro del aparato psíquico y eso se muestra en qué, en esto que vos decías, se pone infumable, se puede poner infumable. La abstinencia. Claro, claro, la abstinencia que no es solamente abstinencia de una sustancia química, que está bien, del cuerpo, la nicotina, que es adictiva, está bien, sino también de la pulsión, esa abstinencia de la pulsión, de satisfacer la pulsión, ¿sí? Por eso está bueno igual lo de los sustitutos que está planteando Juan, Sí, Juan. lo que planteaba Juan. Florencia, no sé quién quiere hablar. De igual manera, profesor, no quedaría bien visto un palillo en un guardia de seguridad. Y bueno, pero es mejor que que un cigarrillo capaz. Depende de la política de la empresa. Por ahí unas pastillas, qué sé yo, Juan dijo eso, pero Claro, un caramelo sería otra cosa. un caramelo, sí. O comerse las uñas, ¿no? Como decían. Se quedan sin dedos ya. Bueno, eso ya sería autofagia, y es distinto, que es comerse las partes del cuerpo, no existe.
Pero normalmente, mientras si se mantienen distraídos, o sea, yo fumo. Y si estoy distraído, no necesito fumar. Bien, interesante, muy bien. Hay otro tipo de sustitutos, no Mente solo... ocupada, corazón contento. Bueno, a mí me pasaba lo mismo. A mí me pasaba lo mismo. Y otra cosa que me pasaba, lo usaba, yo me empezaba a poner nervioso y me fumaba un cigarrillo y me calmaba. Depende también la carga del trabajo, ¿no? Muy bien. Ahí tenemos que tener en cuenta lo concreto del trabajo. No podemos pensar solamente en términos de un ser humano descontextualizado. Está muy bien lo que está planteando Eric. Sí, debe estar también determinado los breaks, que ahí en ese interín podés llegar a satisfacer el Sí, placer. corriendo a fumar un cigarrillo. Sí, está bien. Bien. Y Bueno, más allá de eso, también puede ser la satisfacción que uno siente en el trabajo relacionado al reconocimiento, ¿no? Que uno puede obtener al hacer algo. Como un bueno, artesano cuando vende su obra, ese tipo de cosas. eso tiene que ver con la otra instancia que voy a desarrollar, que es ahora, que la voy a desarrollar ahora, que es el super yo. Eso que está diciendo vos, Alejandra. Alejandra, ¿no? Decís Alito, dice, pero es Alejandra. Sí, Alejandro. Bien, está muy bien lo que están planteando. Sigan pensándolo, sigamos trabajándolo en función de otros textos también a esto. Pero hay otra instancia que se arma en el aparato psíquico y que tiene que ver, ¿sí?, con que tiene que ver con esto que decíamos de la moral, ¿sí? De la moral, de la aceptación de unos límites para la pulsión, ¿sí? Que, a ver, al yo se le complica para frenar a la pulsión, ¿sí? Se le complica bastante. ¿Por qué se le complica? Porque la pulsión asedia todo el tiempo al yo. Yo les dije, no había inconsciente, todavía no hay inconsciente en el niño cuando está el ello y el yo. No hay inconsciente todavía. No hay inconsciente. La distinción de un inconsciente se da cuando aparece, yo les decía en el ejemplo de esta mujer que reprime la pulsión, que reprime la representación también, ¿no? Bueno, pero eso, la represión es un mecanismo de defensa que nosotros tenemos, no desde el comienzo de la vida, sino que aparece recién alrededor de entre los 6 y los 7 años, dice Freud. ¿Por qué aparece el inconsciente y aparece la represión ahí? Porque hay algo que se vuelve inconsciente, ¿sí?, que funda el inconsciente, dice Freud, que es el complejo de Edipo. El complejo de Edipo es algo que toma Freud de un cuento de Sófocles, un griego, ¿no? Y que dice que en el complejo de Edipo, ¿sí?, hay un momento en el desarrollo del niño en donde el niño quiere tomar como objeto de amor a la madre, ¿sí? También pasa con la niña, que quiere tomar como objeto de amor al padre, ¿sí? Quiere tomar como objeto de amor al padre o a la madre, digamos, alternativamente, pero a la vez al progenitor del mismo sexo, o sea, el niño con el padre, la niña con la madre, lo quiere matar. Lo quiere, ¿sí? Entonces, eso está tomado de una tragedia griega, ¿no?, que es el mito de Edipo. A Edipo le pasa eso, termina haciendo eso, mata a su padre y se casa con su madre sin saberlo, ¿sí? Sin saberlo, inconscientemente, podemos decir, el tipo, por circunstancias que pasan en el cuento, que si quieren van y lo leen, termina matando al padre y quedándose con la madre y queda maldito, obviamente, a partir de eso, porque cumple lo que está prohibido para todos los seres humanos, ¿sí? Entonces Freud dice, el niño se encuentra en el complejo de Edipo y tiene que poder elegir, tiene que poder entender que tanto la madre como el padre son prohibidos, ¿sí?, para la sexualidad. Están prohibidos. Ahí es donde incorpora las reglas, ¿sí?
Ahí, dice Freud, el padre, más que nada, la figura del padre, es el que viene a establecer una ley. La ley esta que prohíbe, la primera ley humana, dice Freud, que es la prohibición del incesto. ¿Qué es esto? No te podés acostar con tu mamá ni con tu papá. ¿Sí? Y Claro, siempre tiene que ser por parte de los padres que se imponga eso, digamos. bien. Es obvio, ¿no? Lo que estoy diciendo, pero bueno. No, está bien, está buenísimo aclararlo, está bien. Entonces, el niño, ¿sí? En su desarrollo, en el desarrollo del aparato psíquico de este niño, durante mucho tiempo está, para diferenciar lo que está bien de lo que está mal, ¿sí? De lo que se puede, de lo que no se puede, necesita de alguien que esté por encima, que es lo que estás diciendo vos, Florencia. Que sean los padres o alguien que cumpla ese papel, ¿sí? Esa función, que cumple esa función de decirle, hasta acá está bien, hasta acá está mal, esto está bien, esto está mal. ¿Y qué van haciendo esos padres? Van introduciendo una moral en el niño, de lo que está bien o lo que está mal. Pero en el complejo de Edipo es un momento crucial, dice Freud, para que se establezca la ley. ¿Por qué? Porque el nene tiene que elegir en el complejo de Edipo. Tiene que elegir, en realidad le prohíben eso al nene, ¿sí? Va a poder acceder a otras mujeres, pero a la madre no puede. ¿Sí? Entonces, ahí es el momento crucial, dice Freud, en donde se reprime, se sepulta el complejo de Edipo. O sea, todas estas ideas, yo siempre hago lo mismo, y soy un jodido, pero se lo voy a hacer. Piensen esto. Piensen ustedes en teniendo relaciones sexuales con sus padres. ¿Qué les pasa? Las caras. No, está loco. Mírense las caras. Bueno. Repulsión. Asco, repulsión. Bueno. Me parece que uno ni se lo imagina. Inimaginable eso todo. Claro, ni se lo imagina. ¿Quién se va a poner Bueno, a pensar nosotros eso? porque ya tenemos el razonamiento, tenemos todos los conocimientos incorporados y sabemos que eso no se puede hacer, pero eso se crea desde chiquito. Claro, digamos. ya no somos niños. Si ustedes observan a los niños le dicen a la mamá, mamá, me quiero casar con vos, mamá, tal cosa, o la nena con los papás. Las nenas más todavía, incluso, les diría, se prolonga bastante más el complejo de Edipo. Pero digo, piensen que eso tiene que quedar sepultado, pero totalmente sepultado, dice Freud, eso, no reprimido, sepultado. Si está reprimido, produce quilombo en el complejo de Edipo. Generalmente produce quilombo. Pero digo, tiene que estar sepultado, ¿sí? Y cuando está sepultado... Sí. Y eso también, no, que cuando usted dice que eso queda sepultado cuando uno alcanza cierta edad, no puede ser también porque uno alcanza cierto grado de maduración y también comprende la sociedad y en el entorno en el que uno vive, porque si en nuestra sociedad fuera algo, por decirlo, normal, tener estas relaciones con tus padres, no estaría mal visto, no sería un complejo ni sería un problema, nada más que socialmente está estigmatizado y un niño cuando llega a cierta edad se le dice que esas cosas no pueden pasar, etcétera, etcétera, y el niño lo aprende, luego se convierte en un adulto como cualquiera de nosotros que sabe que vas preso. Pero claro, es cuando se alcanza la maduración. Sí, pero vuelvo a esto, maduración es un concepto biológico. Esto no tiene nada que ver con una maduración del organismo. Porque si no hubiera alguien cultural que te dice que eso no se puede... Maduración al entendimiento, al razonamiento. Está bien, perfecto. Es más de la conciencia. Esa parte que surge del aparato psíquico, que todo el tiempo nos está diciendo lo que está bien, lo que está mal, el que te hace sentir que cuando te equivocás, o depende de cada uno, ¿no? Pero digo, el sentimiento de culpa, de que hiciste algo mal, de que hiciste algo fuera de la moral, etcétera. Esa parte del aparato psíquico que representa a los padres, pero adentro de la cabeza de uno, se llama super yo. Ese es el super yo. Está por encima del yo, está supervisándolo al yo. ¿Sí? Tenemos una parte del aparato psíquico que hace esa función, ¿sí? Que tiene esta función de supervisar todo lo que está pasando con el yo y con el ello. Ojo, Freud va a decir, el super yo sabe lo que pasa en el ello, el yo no. Y entonces muchas veces nos sentimos culpables de un montón de cosas que no entendemos por qué nos sentimos culpables. Pero si yo obré bien, ¿por qué me siento culpable?
Y porque el super yo sabe de tus intenciones escondidas en el ello. Y por eso uno a veces se siente culpable de cosas que ni siquiera sabe por qué. Lo cual produce también conflictos, ¿sí? En la vida normal de un ser humano, cuando uno se somete a una situación de adaptación, por ejemplo, en un trabajo, bueno, se juega la parte del yo, pero también se juega la parte del super yo, ¿sí? La parte del super yo muchas veces es bastante jodida y complicada, porque además de hacernos sentir culpable, nos pide que todo el tiempo renuncias a las pulsiones. Todo el tiempo pide renuncia, a veces demasiada renuncia a las pulsiones, ¿sí? A veces es un jodido el super yo, en uno mismo, es masoquista el super yo, a veces, y nos hace sufrir por demás. ¿No les pasa a veces que son demasiado rígidos ustedes en algunas cosas consigo mismos? ¿Sí? Todo el tiempo. Todo el tiempo, Evelyn. Bueno, ahí está, ahí tenés el super yo, Evelyn. Contanos si querés algún ejemplo, si no te jode. No, que ponele, hay cosas de la vida por ahí, o lo que uno dice que es dramático, exagerado, que es como la respuesta, ¿no? Pero también es como que uno a veces exige demasiado y como que tiene la vara muy alta, muy rígida, por lo menos personalmente soy así. Y es como usted dice, si yo no fuera tan así, hasta la pasaría mucho mejor. Claro. El super yo es un hijo de puta, porque te pide constantemente, digamos, una renuncia a las pulsiones, ¿sí? Una renuncia y a veces se zarpa, es demasiado severo. Que sea severo significa que nos castiga, nos autocastigamos, nos autoflagelamos. Uy, no llegué a preparar tal trabajo. Ay, soy un tarado, bla, 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 no entiendo, bueno, bla, bla. Bueno, ¿sí? Piensen que a todo eso se suma el mundo exterior. Entonces, si nosotros tenemos un problema, digamos, y conflicto siempre hay en el aparato psíquico, tenemos un problema o las pulsiones, hoy hay más desde ese lado, viene más el problema desde el lado de las pulsiones, no tanto del super yo. Pero si tenemos además un super yo severo, piensen, nos caga pedo un jefe por una pavada y porque se levantó mal ese día, y si nosotros tenemos un super yo muy severo, nos vamos a castigar también, encima de lo que nos castigan, ¿sí? ¿Se dan cuenta? También puedo tener problemas con el super yo, ¿sí? En el sentido de todo el tiempo estar desafiando al super yo, ¿viste? Todo el tiempo desafiando, bueno, ahí también va a pasar con el exterior eso. Y no solo voy a estar desafiando, mirá, estoy en el límite, ¿no? Estoy en el límite de que me puedo hacer torta si no tengo cuidado, y bueno, y es más, a veces un conflicto interno con el super yo que con el jefe mismo. Bueno, tenemos que poder saber distinguir eso. Todos estos conflictos psíquicos Freud los trabaja con esta noción de aparato psíquico, ¿sí? Y bueno, es eso. El psicoanálisis a grandes rasgos está planteando esta cuestión, ¿no? Yo les decía después que... Sí. Que en resumen, profe, la parte inconsciente es el ello, la parte consciente el yo, y la parte moral el super yo. Sí, una parte moral, sí. También hay una parte que es preconsciente, ¿sí? Hay procesos psíquicos, representaciones que son preconscientes. ¿Qué significa preconsciente? Que pueden acceder a la conciencia, ¿sí? Si yo les pregunto, ¿qué comieron ayer? Ustedes tienen que recordar, ir a la memoria, buscar y traer. Lo tenían en el preconsciente, pero lo traen a la conciencia ahora, ¿sí? El yo tiene parte preconsciente y consciente. Incluso hay una parte del yo que también es inconsciente. Pero bueno, sería complejizar demasiado esto. Quedémonos con esto. Piensen que en el ser humano, cada cosa que se presenta desde el exterior, por ejemplo en una situación de trabajo, tiene repercusiones en esto, tiene repercusiones en su aparato psíquico, puede generar conflictos. Es más, de hecho, el aparato psíquico, siempre hay despelote en el aparato psíquico, siempre hay conflicto, es como este país. Siempre. Siempre hay conflictos en el juego. Bueno, eso. Y tengan en cuenta esto, ¿no? Que el ser humano no es
un ser que se basa en necesidades, sino en algo peor que las necesidades, porque las necesidades se satisfacen en la pulsión, que todo el tiempo le está pidiendo satisfacción. Y que está muy bueno lo que planteaban hoy, esta opción de ubicar sustitutos para la pulsión, sustitutos que puedan permitirnos adaptarnos al mundo exterior. ¿Sí? Muy bien, estuvo muy bien eso que planteó Juan. Bueno, ¿alguna duda de esto? ¿Se entendió? Profe, yo quiero saber dónde está eso en el campus, o todavía no lo subió. Todavía no está. Ahora cuando termine Me parecía. ahora cuando termine la clase lo subo. Bueno. Bueno, igual el texto de Freud es muy intrincado. Quédense con lo que vimos en la clase y si quieren con un texto que yo les subí ahí. El texto de Freud ahí está para, si quieren ir a meterse y profundizar un poco más, o recordar algo cuando rindan el final, bueno, para eso está el texto. Pero preferiría que se queden con esto de la clase. La idea es hacerlo un conocimiento operativo o sea, algo que le sirva para pensar al ser humano en situación de trabajo. Ya veremos que la situación de trabajo introduce otras variables y otras cosas, más del orden de lo psicosocial, ¿sí? No solo de lo psíquico interno, sino de lo psicosocial, de lo mundo externo, y que bueno, van a complejizar un poco más también lo que pasa con un ser humano a la hora de trabajo, de realizar un trabajo. Pero bueno, tengan en cuenta esto. Profe, le hago una pregunta. Sí, dale, Juan. Una consulta. Los trabajos que había que entregarle son, no sé si usted tiene campus abierto, ¿sí? Sí, 1 y 2. O clase 1-1 y clase 1 y 2 sería, ¿no? No. A ver, yo tengo el campus abierto, va. O sea, práctico 1, que hace hacia una definición de la psicología, y sistemas psicológicos clásicos. Sí. Sería el otro. Acercamiento, sí, epistemológico e histórico, ahí está el trabajo práctico 1, que está en la segunda clase, y el trabajo práctico 2 es de sistemas psicológicos clásicos, sí. Ah, listo, ya está, ya les tengo entregado los dos. Quería sacarme esa duda nomás. Esos dos. Listo, ¿Sí? perfecto. Gracias. Bueno, está bien. Bueno, Adrián, no sé, ¿alguien quería preguntar algo? Profe, yo me surgió una duda. ¿En qué parte del inconsciente o consciente hay situaciones como, por ejemplo, cuando uno escucha un chiste o algo gracioso en sí, que por ahí uno está días recordando eso y no se lo puede sacar de la cabeza? Pero en el momento que uno quiere recordar cosas importantes, te lo olvidás y no lo podés recordar. ¿En qué se basa eso? Siempre hay un ejemplo que da Freud, ¿sí? De esto. Los que quieren desconectarse se pueden desconectar, es largo. Pero digo, Freud dice, en un momento va en un tren y lo cuenta en uno de sus textos, en una de sus obras que se llama Psicopatología de la vida cotidiana. ¿Sí? O sea que él dice que los olvidos, esto que vos estás nombrando, ¿sí, Evelyn? Estos olvidos que uno tiene, ¿sí? No son azarosos, no es que uno se olvida las cosas porque sí, sino que hay algo de lo inconsciente que ese nombre que está en el preconsciente, él va en tren, yo les doy el ejemplo, va en tren y se quiere acordar de un pintor, ¿sí? Y no se acuerda el nombre, no se lo puede acordar. Les pasa a ustedes en la vida cotidiana, ¿no? Que quieren decir algo y hay algo que se les sustrae que de nuevo... Es horrible que te pase eso. Bueno, Freud lo que dice es que esto está, supongan que este es el inconsciente, ¿no? Y acá está el preconsciente. Y este dedito que tengo yo acá es Signorelli, ¿sí? Que es el nombre del pintor que él quería acordarse. Hay algo que conecta con lo inconsciente y lo inconsciente se lo chupa. ¿Sí? No es que el inconsciente se chupa el dedo, ¿eh? Estoy diciendo lo siguiente. Estoy diciendo que, eso funciona. Ahí tiene. Un ejemplo también del inconsciente, de cómo se conectan cosas. Esto quiere decir que en el inconsciente está lo reprimido, ¿sí? Entonces, hay algo de lo reprimido que enganchó con eso
y que se lo trajo para el inconsciente y se hizo inconsciente y se olvidó. Freud trata de buscarlo. ¿Qué pasa? Freud hace un montón de asociaciones de palabras y de otros pintores. Les viste que cuando uno quiere recordar, se acuerda, empiezan a salirle otros nombres u otras cosas parecidas o cercanas. O cosas que no tienen mucho sentido igual, pero que si lo empezás a buscar, Freud dice, bueno, empezó a encontrar cosas, a buscar, asociar, y se encontró con que ese nombre, Signorelli, lo llevaba a un recuerdo. Ese recuerdo era de los hombres turcos, ¿sí? Que los turcos decían que cuando un ser humano pierde la capacidad de lo sexual, ya no tiene más sentido la vida. Eso obviamente Freud le tocaba algo de él, ¿no? Algo de algo muy reprimido de él. Algo de lo personal. Sí, sí, totalmente. Y él explica que todos los olvidos tienen que ver con esto, ¿sí? A veces es más fácil darte cuenta de por qué, pero generalmente cuando se trata del olvido de nombres propios, dice Freud, bueno, es un poco más complicado. La cuestión de lo inconsciente. Pero bueno, los olvidos él dice que tienen que ver con eso. Que tienen que ver con algo de lo inconsciente que funciona de tal manera que queda reprimido el nombre. No sé si ¿Es un tipo de defensa? Sí, porque había un pensamiento inconsciente que lo enganchó con eso y ¡pum! Se lo comió. Lo volvió inconsciente, pero porque lo inconsciente no es Signorelli, el nombre del pintor. Lo inconsciente es ese recuerdo o esas palabras que Freud están asociadas a eso y que toca algo muy íntimo de Freud y que Freud no quería reconocer. Claro, ¿a dónde lo llevaba? Claro, exactamente. Lo que pasa es que Freud es un autor que es totalmente fiel, en el sentido de que analiza su propio sueño, o sea, se descubre él. Y es honesto intelectualmente, Freud, muy honesto intelectualmente. Quiero decir que las cosas que no convienen, igual él las dice. Porque esa es la forma de llegar a lo inconsciente, ¿no? De tratar de no tener ninguna censura en lo que vamos. Pero bueno, ese es el método para el análisis. Ustedes van a usar la teoría psicoanalítica de otra manera. ¿Sí? Profe, ¿nos tiene que dar un tip para que el inconsciente absorba todo lo que estoy leyendo que manda usted? Porque no me acuerdo nada. Al revés. Bueno, qué difícil esto. Lo que me pedís. Ojalá fuera con tips. Lo vamos a trabajar. Cuando yo les dé un trabajo, y seguramente este trabajo, digamos, tenga más que ver con adoptar alguna de estas tres posturas y trabajar alguna situación de trabajo, pensarlo a eso. Cuando digo estas tres posturas son el enfoque de Vygotsky, la psicología cognitiva, digamos, o los modelos de la psicología cognitiva y el psicoanálisis. Pueden elegirlos, pensar una situación de trabajo, capaz que les pido cosas de los tres, no sé todavía cómo lo voy a armar, pero por ahí se les va a servir. Evelyn, a mí me parece que la idea no es que uno sepa la teoría de Vygotsky o de Freud o de lo que sea, sino que pueda servirle a ustedes como herramienta eso. Como herramienta para pensar una situación de trabajo. Punto, ya está, con eso es más que suficiente. No es necesario que sepan la teoría de Freud porque es larguísima y ni siquiera yo la sé toda, ni toda la teoría de Vygotsky ni nada, sino simplemente que cómo esos conceptos que ellos trabajan les pueden servir a ustedes para pensar la situación de trabajo, nada más. Bueno, después veremos a ver qué se mantiene en el preconsciente y qué para mantener en el preconsciente es necesario establecer enlaces lógicos, ¿sí? Enlaces lógicos es comprender. Pero bueno, la comprensión, digamos, la actividad de comprensión se ejercita más que nada a partir de trabajo, a partir de ponerse a leer y a pensar. ¿Sí? Seguramente de este trabajo, yo lo que tengamos es no solo una evolución escrita, sino tal vez
un intercambio oral, ¿sí? Pero bueno. Podríamos hacer un coloquio, profe, entre todos. Podría ser. Lo tiré de joda, pero está bueno igual, porque podemos escuchar de todos, digamos, y aprendemos entre todos también. Podría ser la opción. Parcial grupal, profe. Grupal de todos. Asamblea general. ¿Cómo hacemos Tal cual, tal cual. con los que no pueden conectarse sincrónicamente? Ay, bueno, ahí va mayoría, profe. Mayoría gana. Ah, qué pregunta esa. Qué feo eso. Bueno, nos vemos la próxima. La próxima vemos si hacemos el coloquio que propone ahí Florencia o vemos si seguimos con otra unidad del programa. Yo para eso tengo que ver bien el cronograma y ver qué tan atrasados vamos, porque siempre vamos atrasados, nunca vamos a ir adelantar. Bueno, les dejo un saludo, cuídense. ¿Sí? Adiós, profe. Chao, profe, buenas noches. Chao, profe, buenas noches. Muchas gracias. Chao, profe, piénselo, Hasta luego. Chao. Nos vemos.